ecuación para el PFR, reactor de flujo pistón. Reactor de flujo pistón. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que convertir a conversión, pero ya tenemos la fórmula para pasar de flujo a conversión. El flujo sería flujo final, va a ser igual a flujo inicial 1 menos x. Entonces, la fórmula del flujo pistón en forma diferencial nos dice que es diferencial del flujo sobre de diferencial de volumen va a ser igual a rapidez de reacción. Aquí sustituimos el flujo final y nos quedaría que la derivada del flujo inicial por 1 menos x sobre el volumen. Esto va a ser igual a la rapidez de reacción. Entonces, lo que haría sería pasar del otro lado al flujo. Lo podemos pasar. Entonces nos quedaría como rapidez de reacción, y esto, como es constante, sale de la derivada. Como está multiplicando, pasa dividiendo, entonces serían FA0. Y nos quedarían derivada de 1 menos x con respecto al volumen. Estos serían dos derivadas. Serían la derivada de 1. Y estos serían menos la derivada de x con respecto al volumen. Y esto es igual a la rapidez de reacción sobre dFA0. Entonces sabemos que la derivada de una constante pues es igual con 0. Y nos quedaría la fórmula que la derivada de x con respecto al volumen va a ser igual a menos la rapidez de reacción sobre dFA0. Ese sería nuestro balance general molar. Balance general molar, reactor de flujo pistón, forma diferencial, función de conversión. Aquí estamos cambiando a la conversión solamente. Ya lo tenemos en flujo, ya lo tenemos en concentración. Ahora lo tendríamos en como conversión. Ahora lo que haríamos sería pasarlo a su forma integral. Entonces lo que depende de la conversión va a ser la rapidez de reacción, y pues tendríamos que lo que depende del volumen no tendríamos ninguna variable, sería FA0 sobre derivada del volumen. Ok, entonces incluso de hecho mejor lo pasamos de este lado como una constante, sería FA0. Integramos. ¿Cuáles serían las condiciones iniciales? Serían que cuando x es igual con 0, cuando el volumen es igual con 0, la conversión va a ser igual con 0. Cuando el volumen es igual con b, la conversión va a ser igual con x. Esto ya, si se acuerdan, viene del reactor. Aquí al inicio del reactor sería volumen igual con 0, entonces tendríamos conversión igual con 0. Al final tendríamos volumen igual con b, tendríamos conversión igual con conversión. Entonces esto iría de 0 a volumen y esto iría de 0 a x. Entonces esto, a final de cuentas, integral de 0 a b en db, nada más sería volumen, va a ser igual a FA0 integral de 0 a x derivada de x sobre d menos RA. Y esto sería el balance general molar. Balance general molar, reactor de flujo pistón, forma integral, función de conversión.
Entonces, ok, entonces ya tendríamos las dos formas. Pero como decimos que el reactor PFR es análogo, entonces voy a ponerlo acá. Sería reactor PBR, reactor de leche empacado. Entonces lo único que sería cambiar esto. Entonces vamos a cambiar todo esto. Y esto lo pondríamos aquí de este lado y simplemente cambiaríamos las variables. ¿Qué variables cambiaríamos? Cambiaríamos rapidez de reacción y volumen. Entonces, para la rapidez de reacción sería prima y en vez de volumen tendríamos conversión. Y la fórmula nos quedaría de la misma manera. Entonces, en este caso, esta sería para para el reactor PBR. Sí, nada más se cambió el volumen por el peso del catalizador y la rapidez de reacción por la rapidez de reacción prima. No sé si lo cambié, ahorita la checamos. Sí, aquí está, sí, rapidez de reacción prima. No lo copié. Ok, entonces este lo voy a copiar también. Dijimos que lo voy a copiar también. No puede ser. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Entonces a este también nada más sería para el reactor de leche empacado. Entonces este sería reactor de lecho empacado. Y aquí cambiaremos las variables. Este sería W y este sería prima. Entonces este sería que el peso del catalizador lo voy a encontrar con esta fórmula, pero con la rapidez de reacción prima. Ok, y ya nada más nos faltaría para el reactor de lecho fluidizado.